Bueno, vamos a hablar un poco sobre las funciones en JavaScript. En cualquier lenguaje, en realidad, las funciones son bloques de código que vamos a escribir una sola vez y luego lo vamos a poder utilizar en un montón de lugares dentro de nuestro programa. Esto es muy útil porque nos ayuda a escribir poco código, reutilizarlo y mantener así un código más prolijo, más ordenado y más conciso. ¿Cómo funcionan las funciones en JavaScript? Escribimos la palabra function. A continuación, un nombre que la describa, que nos diga qué es lo que hace, seguido de paréntesis, donde vamos a indicar argumentos, que vamos a hablar después, y finalmente las llaves para indicar que empieza el bloque de la función y las llaves que cierran para indicar que ahí termina. Todo lo que esté entre las llaves es el bloque que representa qué es lo que hace la función. En este caso, tengo definida una función saludar, que lo único que hace es imprimir en consola una palabra hola. Tengo otra forma, esta es la forma por declaración, pero hay otra forma de declarar variables que es funciones, que es por expresión. Se hace de la misma manera, solo que se la puede asignar directamente a una variable o constante. En este caso, vean que la palabra saludo está como repetida hasta 2 veces. Cuando uno escribe una función por expresión, puede omitir el nombre de la función, porque se asume que el nombre de la variable es el nombre de la función. En este caso, lo que estamos haciendo es crear lo que se conoce como funciones anónimas. Estas dos funciones, la de arriba y la de abajo, son idénticas. Lo único que cambia es su nombre y la forma en la que está escrita. Podemos, una vez definida la función, la podemos ejecutar invocando su nombre. Por ejemplo, llamo a la primera, saludar, y poniendo los paréntesis. Vean que al escribir este código, el console a su derecha está mostrando su resultado. Si yo lo borro, eso desaparece. De la misma manera, puedo llamar a la función saludo. ¿Ven? Esto funciona de esta manera. Antes dijimos algo de los parámetros. Los parámetros son datos extra que puede recibir una función a la hora de invocarla para darle algún tipo de contexto, información de fuera de su mundo en que puede no tener en su visión. Por ejemplo, yo podría querer saludar a una persona, pero no sé cómo se llama la persona, porque es un dato que va a ingresar el usuario por pantalla o que podemos recibir de un servidor o lo que sea. Para ese tipo de situaciones, lo que podemos hacer es simplemente pedirle a quien llame a nuestra función que nos dé el dato de entrada, en este caso un nombre. Una vez que decimos esto, simplemente en nuestra función podemos utilizarlo como si fuera un dato que ya tenemos. Por ejemplo, en este caso voy a concatenar la palabra hola con el nombre que me pasen por parámetro. Para utilizarlo, simplemente invoco a la función y en los paréntesis le paso el dato que yo quiero que reciba, en este caso mi nombre. Vean que el resultado es hola Gastón. ¿Puedo recibir un solo parámetro? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuántos parámetros puede recibir una función? La respuesta es, puedo recibir 0 parámetros o tantos como yo quiera. No hay límite. Sin embargo, es recomendable que la cantidad de parámetros sea acotada porque si no es una función muy difícil de leer y no va a estar bueno para nuestro código. En este caso vamos a hacer un segundo ejemplo. Le voy a pasar un segundo parámetro, mi apellido, que lo voy a concatenar también al final, apellido. Inmediatamente podemos ver algo. Si nosotros le pasamos menos parámetros a la función de los que está esperando, vean que la función saludar espera 2 parámetros y acá solo le estoy pasando 1. En ese caso, JavaScript rellena con undefined a las variables que no tengan valor. Esto se soluciona, por supuesto, simplemente pasando un segundo parámetro. No lo aclaré, pero la forma de separar un parámetro de otro es utilizando la coma, tanto en la definición de la función como en la invocación. Bueno, esto acá ya vemos que funciona. Y por último, ¿qué pasa si yo le paso un tercer parámetro que la función no está esperando? Bueno, JavaScript simplemente lo ignora. Esto funciona igual. Vamos ahora a ver otro ejemplo.
Vamos a utilizar algo numérico, sumar, un clásico ejemplo. Esto tranquilamente podría imprimir la suma de estos dos números. N1 y N2 va a representar dos números distintos. Y al invocar a la función, tengo que pasarle dos números. Por ejemplo, el 2 y el 8. El resultado es 10. Ahora, otra característica que tienen las funciones es que no solo pueden recibir datos y utilizarlos, sino que también pueden dar algo a la vuelta. Es decir, pueden retornar un dato a quien sea que lo haya llamado. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente escribimos return y lo que querramos que devuelva nuestra función. Por ejemplo, la suma en este caso. Lo que va a pasar ahora es que al invocar esta función, va a recibir los dos números, los va a sumar y a su resultado lo va a retornar. Por ende, yo en la llamada a la función sumar, puedo tranquilamente guardarme el resultado en una variable constante. Y una vez hecho eso, lo puedo imprimir en consola o hacer lo que yo quiera. ¿Sí? Acá, como podemos ver, se llama la función hace lo que tiene que hacer y retorna un resultado que se guarda acá y luego lo podemos guardar e imprimir. Bien, objetos. En JavaScript los objetos son un tipo de dato en el cual vamos a poder almacenar y relacionar distintos datos en un solo lugar. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a verlo. Digamos que defino un objeto persona. Para definir objetos vamos a utilizar las llaves. ¿Sí? Solo con poner llaves, esto ya es un objeto en este caso vacío, pero dentro de las llaves podemos indicar sus distintos atributos o propiedades. Vamos a escribir en formato clave-valor un atributo, una clave y su valor después de los dos puntos. Separamos por coma los distintos atributos. Vamos a poner apellido. Y así podríamos poner cuántos atributos quisiéramos. Las claves de las propiedades pueden ser de cualquier tipo de nombre, o sea, puede contener signos pesos, ¿sí? Respetando la convención de las variables. Y los valores pueden ser de cualquier tipo de dato. Esto incluye string, incluye numbers, es mayor de edad, puede ser boolean, y esto también incluye funciones, como por ejemplo saludar, function, console log, hola. ¿Cómo utilizamos a un objeto? Bueno, por ejemplo, podemos imprimirlo y podemos ver que se imprime el objeto tal cual se lo ve acá, o podemos acceder a algunas de sus propiedades. Por ejemplo, podemos extraer utilizando el punto, no sé, el apellido. Apellido y lo imprimimos. Y de esta manera lo que estamos haciendo es acceder a la propiedad apellido de esta persona. Utilizamos el punto para eso. Otra forma de acceder a una propiedad puede ser utilizando los corchetes y poniendo dentro de los corchetes el string de la clave que quiero, por ejemplo, el nombre. Entonces, cuando yo imprima el valor de esta variable, podemos ver que se imprime correctamente. Otra cosa que podemos hacer con los objetos es modificar su contenido. Por ejemplo, si yo quiero cambiarle la edad, puedo hacer persona.edad igual a un valor nuevo. ¿Sí? Y si imprimimos ahora el objeto persona.edad, podemos ver que el valor fue actualizado. Originalmente era 34 y ahora es 35. También podemos agregarle propiedades nuevas. Por ejemplo, país, Argentina. Lo que va a hacer es agregar una propiedad que antes no existía al objeto. Si lo imprimimos, podemos ver que ahora cuenta con un atributo nuevo que es la edad, el país. De la misma manera, podemos borrar
un atributo, una propiedad. Por ejemplo, borremos este es mayor de edad. Al ejecutar el delete sobre una propiedad de un objeto, la propiedad desaparece. Podemos ver que tenemos país, saludar, edad, apellido y nombre, y es mayor no está más. También dijimos que podemos utilizar funciones. Persona.saludar, como es una función, pongo los paréntesis para ejecutarla, y esto va a hacer que se imprima el valor del console log cuando se ejecute. ¿Qué más? Otra cosa que podemos hacer con los objetos es anidar un objeto dentro de otro. Por ejemplo, yo podría tener la dirección como formato string, es decir, calle falsa 123, o podría tener que la dirección sea un objeto donde su calle sea calle falsa, la numeración 123 y, no sé, el código postal. ¿Sí? De esta forma podemos ir anidando objetos dentro del otro. Bien, las clases en JavaScript. En JavaScript y en cualquier lenguaje, una clase es una especie de molde que nos ayuda a crear objetos respetando siempre una misma estructura a la hora de crearlos. Para crear una clase, en JavaScript vamos a escribir la palabra class seguida del nombre de nuestra clase. Luego ponemos el bloque con llaves y empezamos a definir toda la estructura de nuestra clase. En este caso voy a decir que uso un auto, el cual tiene un color, una marca, un modelo, vamos a decir. ¿Sí? Y todo esto son atributos. ¿Qué son los atributos? Son cosas que nos permiten describir de alguna forma de qué está compuesto cada auto que yo voy a crear. Podemos poner la cantidad de kilómetros que tiene, por ejemplo. Finalmente, para construir un auto, para decir quiero generar un objeto de este tipo, voy a utilizar la palabra new, el nombre de la clase y paréntesis. Al hacer esto, se va a estar generando un objeto que contenga estos atributos que yo definí acá. Vamos a guardarlo en una variable y lo imprimimos en consola, auto 1. Como podemos ver, se genera un objeto del tipo auto, pero todos sus atributos están en undefined. ¿Por qué? Porque no le definí ningún valor. Yo podría, por ejemplo, ponerle un valor a cada uno de los atributos. Modelo 2022, kilómetros, vamos a poner 2023, 0 kilómetros. De esta manera vean que el objeto cuando se crea ya tiene los valores en los distintos atributos. Ahora, si yo creo un segundo auto, lo imprimo, podemos ver que son idénticos. Pero nosotros probablemente no querramos que pase eso. Nosotros queremos que cada auto sea único. Si bien mantienen la misma estructura, los valores deberían ser distintos. Para eso lo que hacemos es utilizar la clase constructora, perdón, la función constructora, que básicamente es una función, como cualquier otra, que se ejecuta cada vez que usamos el new. Entonces nosotros podríamos decir que cada vez que se construya un auto, podemos exigir que nos den el color y la marca. El modelo y la cantidad de kilómetros los asumimos del año actual y 0 kilómetros porque es un auto nuevo. Entonces, estos valores van a venir de la hora de la construcción del auto. Por ende, si yo quiero construir un auto blanco de la marca Peugeot, lo hago de esta manera. Y para este otro ejemplo, vamos a hacer un auto, dije blanco, escribí cualquier cosa. Un auto negro y ponemos Fiat. Ahora, yo con estos valores que estaría recibiendo en el constructor no estoy haciendo nada. Bueno, vamos a usarlo. ¿Qué queremos hacer? Queremos reemplazar estos valores, los valores del atributo de esta clase, con los valores que me pasaron por parámetro. Entonces, como quiero acceder a la referencia de este auto, de esta clase, utilizo la palabra reservada this.
This nos permite acceder a todos los atributos que tiene esta clase. This.color igual a el color que me pasaron por parámetro. Hacemos lo mismo con la marca. Y ahora podemos ver que los autos creados con los distintos valores, ¿sí?, respetan los parámetros. A su vez, decimos que las clases pueden tener métodos, que son funciones, que se pueden ejecutar una vez creados, por supuesto. Por ejemplo, un auto podría acelerar, y para eso vamos a ponerle un atributo más que sea velocidad, que se inicia en 0, porque un auto no empieza en movimiento. Vamos a poner un console log, acelerando, y finalmente vamos a incrementar el valor de la velocidad, poniéndole lo que ya tenía más 10, por decir algo. Y al mismo tiempo podríamos frenar, frenando, y en vez de incrementar la velocidad, se la bajamos. Por ende, yo podría a mis objetos auto, podría acelerarlo y luego frenar un poco. ¿Sí? Al ejecutar esto, se va a estar ejecutando la función dentro del método. Perdón, el método dentro de la clase. Otra característica que tienen las clases, aparte de recibir atributos y métodos, es la herencia. Para eso vamos a generar una clase nueva, la famosa clase persona. Decimos que tenga un nombre y un apellido. Constructor, nombre, apellido, this.nombre igual a nombre, y lo mismo para el apellido. Hasta acá nada raro. Pero voy a declarar otra clase llamada alumno, por ejemplo, y un alumno, vamos a poner trabajo, trabajador. Un trabajador no deja de ser una persona. Por ser trabajador, sigue siendo una persona que tiene un nombre y apellido, pero al mismo tiempo tiene atributos nuevos, por ejemplo, la empresa en la que trabaja. ¿Sí? Entonces, al usar la palabra extends, nosotros estamos extendiendo los atributos y métodos que tiene el trabajador. ¿Cómo los extendemos? Básicamente heredamos todo lo que ya tiene la persona. Sería lo mismo que copiar nombre y apellido y ponerlos acá, y luego agregarle un nuevo atributo. Y esto se llama herencia. Por ende, al construir a esta empresa, a este trabajador, vamos a pedirles que nos den un nombre de empresa donde trabaja, ¿sí?, para guardarlo. Pero, al ser una persona, también deberíamos recibir un nombre y un apellido para guardarlos en la clase padre. Entonces vamos a ponerlos acá. Nombre, apellido y empresa. Y ahora, nombre y apellido, a la hora de construir un trabajador, deberían pasarse a la clase padre, que es la persona. Entonces, lo que tenemos que hacer es ejecutar la función constructora del padre, que lo vamos a hacer utilizando la palabra reservada super. Y al ejecutar super, lo que estamos haciendo es llamar al constructor de la clase padre. ¿Ven? Como trabajador extiende de persona, cuando usemos super vamos a llamar al constructor de persona, que espera un nombre y un apellido, por eso se los pasamos. Finalmente vamos a crear un trabajador que se va a llamar Gastón Fernández y va a trabajar en Santex. Trabajador. Y vean que cuando lo imprimo, aparece que el trabajador tiene un nombre, un apellido y una empresa. De esta forma pudimos heredar atributos y comportamientos del padre.